Una de las grandes situaciones que ponen en tribulación, en conflicto a un cristiano es cuando, haciendo las cosas bien, actuando de buena manera, empiezan a surgir y a aparecer los problemas, las dificultades, las enemistades, la oposición muchas veces, inclusive de los más cercanos o de los que más uno confiaba en ellos. Y es allí cuando se produce como un quiebre en la conciencia, en el corazón, en la vida del cristiano. No es raro que a veces la gente pregunte y me diga en la consulta, en la dirección espiritual o aún dentro de la reconciliación, ¿por qué me tiene que pasar estas cosas a mí si yo estoy haciendo bien? Si yo no estoy queriendo hacer daño a nadie. Al contrario, Padre, trato de actuar bien en mi vida de familia, trato de ser una mejor persona cada día. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Será también, sin duda, la pregunta que surge a muchos de los que estamos escuchando esta reflexión que quiero compartirles. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tiene que haber esos problemas? Y hoy encontramos en el texto del Evangelio de San Lucas, yo creo, la respuesta a esto. Simplemente el ser humano va a encontrar oposiciones no por ser malo, sino por hacer las cosas bien. Jesús no hizo nada de malo. Si nosotros buscamos en la historia de las Sagradas Escrituras la vida de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que lo único que hizo es buscar el bien para su pueblo, buscar el bien para sus hermanos, buscar el bien para aquellos a quienes iba encontrando en el camino: enfermos, leprosos, ciegos, mudos, sordos, hemorroísa. Iba también procurando no solamente sanar la enfermedad física, sino también esa enfermedad espiritual, sanando a los poseídos de demonios. Trataba, por supuesto, de conceder la gracia de la esperanza y de la solidaridad, convocando a los hermanos a compartir el pan, haciendo posible que los hambrientos, los sedientos, sacien su sed. Entonces, ¿cómo así? Si Jesús solo quiso hacer esto, ¿encontró la oposición? Pues encontró la oposición porque Él hacía las cosas bien. No hizo nada de malo, mas sin embargo encontró una oposición tan grande que terminó llevándole a acabar su vida en la cruz. Por eso, cuando a ustedes les surjan muchas interrogantes, ¿por qué? ¿Por qué? Que eso es bien común, pero ¿por qué a mí mismo me pasa? ¿Por qué le tiene que pasar a mi familia? ¿Por qué si este hombre es bueno le pasa cosas buenas y a este que es malo le pasan cosas buenas y al malo cosas buenas y al bueno cosas malas? No. ¿Por qué? Solo miren en la cruz, miren el Cristo, mírenle a Jesús crucificado y díganse esto, les prometo que ayuda mucho. ¿Y qué de mal hizo Él? ¿Qué de malo hizo Jesús? ¿Por qué me estoy quejando? Hoy día encontramos que a Jesús le persiguen todos aquellos a quienes su sola presencia, su mensaje y su estilo de vida les estaba chocando, les estaba desnudando, les estaba desenmascarando o al menos les estaba cuestionando. Yo creo que por allí va la acción de la iglesia hoy. También así como a Jesús vinieron los herodianos, los seguidores de Herodes, el grupo de los fariseos, a decirle: ándate, calla. Hoy también a la iglesia le pasa eso. Cuando la iglesia es profética, cuando su estilo de vivir es acorde al Evangelio, acorde al mensaje de Jesucristo, cuando su correspondencia a los mandamientos no está solo en la palabra, sino en el actuar, siempre va a encontrar la oposición de alguien. Y en el caso de Jesús, como también les tocará en el caso de ustedes,
toca muchas veces la oposición y la enemistad de gente poderosa. Y los cristianos tenemos que ser luz, no nos podemos contentar. Y mientras veníamos conversando con Víctor en el camino, mirábamos las turbinas eólicas de estas que están en la parte baja de Santa Isabel, y al mirar a eso recordaba yo un poquito aquello que Cervantes escribe en su obra del Quijote, en la que le dice a Sancho que hay 3 gigantes contra los que hay que luchar: la ignorancia, la injusticia y el miedo. Y conversando de ese tema, yo creo que son los grandes gigantes que hoy también quieren dominar la voz de la iglesia, la voz de la palabra del Señor. La ignorancia primero, ¿no? Cuando uno no sabe, cuando no está. Y por eso es bueno que nos preparemos, y por eso es bueno que leamos la Biblia, para que cualquiera no nos haga creer lo que ellos piensan, sino que sepamos qué es lo que Cristo nos dice. La otra cosa es la injusticia. Cuando somos parte de una realidad injusta, pues es evidente que vas a ponerte en contra de eso. Aquí tenemos un gran amigo que le veo a medias, así no sé si estoy viendo al doctor Pepito Chalco, que de por sí creo que es de las voces más sensatas y una de las que más respeto tiene hoy hablando de la norma constitucional en el país, y yo me siento muy contento que él siempre esté por acá, y a veces compartimos alguna que otra idea conversando, pero qué difícil es luchar contra esos grandes gigantes de la injusticia, ¿no? Y cuesta, porque enseguida te bombardean y enseguida te caen. Tienes el conocimiento, pero como estás yéndote contra el injusto, te caen. Y ahí le dicen maravillas a veces, ¿no? En eso compartimos. La gente que quiere defender la justicia encuentra el gran gigante de la injusticia. Y ahí mucha gente tiene miedo, que es el otro gran gigante, ¿no? Tenemos miedo y es preferible no hablar. Y quisieran todo mundo que se callen. Y quisieran todo mundo que no se diga nada, y quisiera todo mundo que a las personas que hablan de Dios o que hablan de Jesús no le permitan actuar y no le permitan hablar a Dios a través de ellos, ¿no? Sin darse cuenta que ahí nos estamos volviendo cómplices. Entonces hay gente que calla por estas cosas, por ignorancia, por complicidad con la injusticia o por miedo, y podemos encontrar otras razones más. Pero afortunadamente hay los que siguen a Jesús. Yo veo la acción de Jesús hoy y a veces eso me da fuerza para seguir hablando, porque tampoco es fácil pararse a decir las cosas que a muchos no les gusta oír. Me da fuerza mucho cuando yo escucho a Jesús de Nazaret frente al rey Herodes, que no era el Herodes, este Herodes no era ningún angelito. Es un tipo que en la historia de los reyes de Israel tiene una nefasta actitud. ¿Qué es lo que le responde Jesús? No dice: vayan a decirle a su majestad el rey que voy a tratar de agradarle, hablar suavito, que no se pongan bravo conmigo. Vayan a decirle al rey que tenga piedad de mí, que no me persiga, que no me mate. Díganle al rey que me disculpe si en algo le he ofendido, o muy disimuladamente: ay, que disculpe, no pensé que las cosas que decía yo no me refería a él, estaba hablando de otros. No tiene esa actitud Jesús. ¿Cómo responde? Vayan, ya que ustedes son recaderos del dictador suelo, podríamos decir hoy, porque ya realeza no hay, pero dictadores hay muchos, hasta amparados en la ley. Vayan y díganle, con una palabra durísima, que creo que termina más bien la traducción en femenino, no en masculino, pero bueno, voy a decir la traducción textual hoy día que tiene este libro, que es una traducción mexicana de las Escrituras. Le dice: vayan y díganle a ese zorro, vean eso, vayan y díganle a ese zorro, porque el zorro es un animal que hace daño, pero es un animal astuto, es un animal que entra a dañar, a destruir el gallinero, que entra a destruir la fruta.
y se come solo lo mejor para él. Entonces vayan y díganle a ese zorro, que era una forma despótica también de utilizar a alguien que se vendía al imperio, ¿no? Vayan y díganle a ese zorro que voy a estar expulsando demonios, haciendo curaciones, es decir, haciendo el bien hoy, mañana y pasado. O sea, no me voy a ir, me quedo 3 días. La acción de Dios tiene que seguir haciéndose presente a través de mí. Qué difícil es poder decirle a la gente con la verdad. Qué difícil es que alguien que sabe que el otro es un mentiroso vaya y le diga: mentiroso, no digas eso. No, es que de repente me meto en líos. Qué fácil es que nosotros nos volvamos cómplices de esos zorros corrompidos de esta sociedad y de este mundo. ¿Sí saben cuando actuamos zorramente? Cuando tú proteges a tu amigo en vez de sacarle en cara la verdad de sus mentiras, de sus hipocresías, de sus injusticias, de su corrupción, de su vida nada buena. A las cosas por el nombre. No puedes santificar, glorificar. A la gente le arde cuando al delincuente se le dice delincuente, cuando al prófugo se le dice prófugo, cuando al narco se le dice narco. A la gente le duele cuando al corrupto se le dice corrupto. Y ahí saltan. Pero ¿qué otro nombre puedes decir? Ah, no, yo soy cristiano. Entonces, ¿qué le vas a decir? Hermanito mío, cómplice mío. No, pues, si eres de Cristo no puedes caer en eso. Vayan y díganle. Y Jesús es consciente de lo que le toca. No es que está diciendo: ah, yo soy el Rey de Reyes, a mí no me va a pasar nada. Porque él mismo dice: debo ir a Jerusalén, porque yo no puedo, un profeta no puede morir lejos de Jerusalén. Él sabe lo que le viene. Él sabe que esa afrenta que le está haciendo a Herodes, pero por ser fiel al Evangelio, le va a traer complicaciones. Lo había hecho y lo hará. Durante el juicio de contra Poncio Pilato, también le dirá exactamente lo mismo. El Poncio Pilato le empieza a sacar información, a querer que le cepille, y Jesús le dice al pretor romano, al representante del César allí en toda esta zona de Galilea, de Judea, de Samaria, que era de toda esta región, que le dice: ningún poder se te daría a ti si no te lo hubiera dado mi Padre. Es que no te creas muy importante, tú no eres nadie, mi Padre es el importante. Jesús es fuerte, muy fuerte. Nosotros muchas veces, por no complicarnos la vida, por no generar conflictos en nosotros, somos café para todos. Me encanta esta frase. Para el bueno y para el malo, bien con todos, bien coquetos. Le sonreímos al diablo, le sonreímos al malo, le sonreímos a Dios y le sonreímos al bueno. El Evangelio de hoy no deja lugar a duda, no deja lugar a duda. Termino exclamando la oración de Jesús después que hace esto. Jesús mira a Jerusalén y llora por Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina los pollitos bajo las alas, para que no estés peleado, dividido? Vean cuánto lío hay hasta hoy. Han pasado más de 2000 años y ahí están en guerra unos contra otros. Pero no solo es eso, porque también Jesús podría abrir nuestra conciencia y decir hoy: Ecuador, Ecuador, país consagrado a mi sagrado corazón, país consagrado a la Eucaristía, a mi Madre María, país devoto de mi infancia a través cuando haces la pasada o celebras la Navidad. ¿Cuántas veces he querido congregarte como un solo país, pequeñito pero grande en tantas cosas lindas que tienes? ¿Cómo he querido congregarte para que vivas como hermanos, sin esas divisiones tontas, arcaicas, históricas que nos vienen de costeños y serranos, de ricos y pobres, de norteños y sureños, de capitalinos y provincianos,
porque sacamos cualquier cosa buena. Y hoy más que nunca, que de izquierdas y derechas, que de una corriente política u otra, sin darnos cuenta que Dios lo que quiere es la paz. ¿De qué nos sirven izquierdas ladronas o derechas ladronas si no somos capaces de conocer y tener un amor de hermanos que nos hagan buscar la paz entre nosotros? ¿De qué nos sirve estar festejando fiestas muy lindas de emancipación de la ciudad si es que en el fondo nosotros sabemos muy bien que no estamos emancipados de la violencia, que no estamos emancipados de la división, de la discordia que cada uno pone, por poner los ejemplos de lo que estamos viviendo? Yo creo que hay que volverse al Señor, saber escuchar que nos está diciendo que no hagamos alianzas con el mal, con el pecado, ni con aquellos que buscan el mal de los demás. Que seamos capaces de escuchar la voz de Jesús, que es el único que quiere que vivamos en comunión, en comunidad, que nos tratemos como hermanos. Y ese clamor de la oración de Jesús es para el mundo entero. Lo dije para nuestra ciudad de Cuenca, porque vivimos aquí. Lo dije para nuestro país, pero podemos decir para el mundo entero, porque en Estados Unidos, vísperas ya de unas elecciones, también están peleándose bandos y bandos, viéndose como enemigos, porque en Europa también hay los conflictos, ni siquiera los terribles catástrofes naturales como los que están viviendo los hermanos allá en España y con quienes me solidarizo con oración, hace que todos se unan. No faltan ya los que en vez de buscar soluciones, ayuda, están queriendo ver culpables o lavarse las manos de errores que cometieron. Dejan de verse como hermanos. Si vamos a Rusia, a Ucrania, ni se diga. Si vamos a Israel y Palestina y todos estos lugares y todos los grupos que están confrontados ahí, que es más complicado para hablarlo en un minuto, demasiado complicado. Y ellos están también viviendo en la misma tierra que Jesús hizo esta oración, pues está repitiéndose esto. Qué terrible es ver un mundo en el que por ser mujer crees que eres enemiga de los varones y con un feminismo absurdo atacas al varón, pero también creer que por ser varón con un machismo absurdo eres capaz de traicionar, de golpear y de abusar sexualmente, como si se tratara, como por ahí alguna religión dice, que la mujer es como un animal para el placer del ser humano. Qué estupidez, que nos están viendo que si eres o no perteneces a tal o cual grupo, a tal o a cual color. Yo digo, ¿acaso cuando nos morimos y nos volvemos calavera no somos todos igualitos? Hay hasta la diferencia de la cara y del pellejo desaparece. No pasamos sino a ser un hueso y nada más que aquello. Hoy día que tanta gente tontita estará celebrando por ahí el Halloween, en vez de ver el gran monstruo del mal que se está apoderando de la gente y que a veces nos metemos en estas fiestas, en estas tradiciones tontas. Y eso les digo a la gente, a los jóvenes de mi país, a los jóvenes de mi ciudad, a los jóvenes católicos sobre todo, ya reaccionemos y empecemos a ver que este mundo está dividido, demonizado. El demonio está haciendo cabida en cada corazón, y empecemos a escuchar la oración de Jesús. Y tal vez en tu propia familia, para terminar, aterrizadito. Ay, familia, voy a decir la mía para que usted no se sienta aludido. Ay, familia López Seminario, cómo he querido abrazarte como la gallina con sus pollitos, para que sepan es vivir en la unidad y en el amor. Pero ustedes de pronto prefirieron la pelea, la discordia, la división, la riqueza, la pelea por esto, por el otro, en fin, lo que trato de decir para no ofenderles a nadie. Hoy día estoy pacífico porque el Señor dice que oremos por la paz. Piense usted, la oración de Jesús hoy más que nunca, pedir por la unidad, pedir por la paz, pero para que hagamos eso, seamos testimonio, aunque eso les garantizo, le va a traer conflictos con el violento, con los nuevos Herodes, que también pretenden callar a Dios, callar la verdad, callar el bien ahora también.